Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día, en esta jornada, y hoy escuchamos la palabra de Dios, que es de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios a causa de ustedes, y es justo que lo hagamos porque la fe de ustedes progresa constantemente y se acrecienta el amor de cada uno hacia los demás. Tanto es así que ante las iglesias de Dios nosotros nos sentimos orgullosos de ustedes por la constancia y la fe con que soportan las persecuciones y contrariedades. En esto se manifiesta el justo juicio de Dios, para que ustedes sean encontrados dignos del reino de Dios, por el cual tienen que sufrir. Queridos amigos, esta es la primera partecita, estamos en el capítulo primero de esta carta que está escribiendo Pablo a los cristianos de Tesalónica. Pero lo más importante es este gran deseo de Pablo. Primero dice, llegue a ustedes, la gracia y la paz que proceden de Dios Padre. Primera cosa, la gracia de Dios que entra en el corazón, en la mente, en la forma de pensar, en la forma de actuar del hombre. Y eso es lo que necesitamos, queridos amigos. ¿Por qué vivimos en corrupción y por qué nosotros robamos tanto, verdad? Y metemos la mano en la lata. La gente no llega esa cuavima. O sea, es tan normal hoy subir a un puesto, lo que sea, pero subimos directamente para aprovecharnos, para robar. En vez que ya pola y pona mía lleva, y sobre todo ante Dios, porque recordemos, hermano, parece que nos hemos olvidado que el Señor nos pedirá cuenta sobre nuestro accionar en nuestra vida. Y ahora, como decía el Papa Benedicto XVI, si nosotros nos reunimos para pensar cómo robar o cómo adueñarnos de las cosas que no nos pertenecen, y eso se llama robar, dice el Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, eso entonces es simplemente un grupo de bandidos. Un grupo de bandidos, de forajidos. Así les dijo al Parlamento alemán, ¿verdad? Él mismo les dijo en su discurso. Entonces, déjate con dañas en dueima hoy, ni naña interesa hoy. Estamos tan acostumbrados para eso. Y por eso el Señor dice, por favor, que la gracia de Dios, que el Espíritu del Señor, esto es lo que tiene que hacernos progresar y tiene que acrecentar en nosotros el amor hacia cada uno y hacia los demás, para hacer crecer nuestra nación y hacer crecer nuestra familia y nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.